Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículo 4 al 10, dice así la bendita palabra del Señor. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si para algunos gentiles evangélicos, personas que no son de nacionalidad judía, diríamos nosotros coloquialmente los puros criollos, en pleno siglo XXI les son atractivos los aspectos rituales del judaísmo antiguo testamentario al punto de incorporarlos a su culto y práctica religiosa cristiana, las ceremonias, las antiguas fiestas religiosas, los objetos rituales, las vestiduras, el idioma mismo que incluso tratan de adaptar a su propio hablar con un resultado, por no decir más penoso, el ya tristemente célebre hebreñol. ¿Cómo sería la presión para verdaderos judíos de nacionalidad del siglo I, que quienes habiendo profesado creer en el Señor Jesucristo aún estaban rodeados de toda la pompa de la religión judía, mientras ellos ahora eran menospreciados, marginados y perseguidos a causa de su fe? David Burr reconstruye lo que esto debió ser para muchos de estos cristianos judíos del siglo I. Permítanme, se los comparto. Estaban en peligro de dejarse deslumbrar por la grandeza y gloria del sacerdocio levítico y de los sacrificios y ceremonias de la ley que aún se practicaban en Jerusalén. Seguramente sufrían el complejo de verse como una pequeña minoría despreciada por los líderes de la nación. Allí, en Jerusalén, abarrotado por las multitudes, estaba el templo que Dios había mandado construir, en el cual los sacerdotes, vestidos de espléndidos ropajes, realizaban actos ceremoniales y sacrificios en medio de la gloria de la música, la arquitectura, la artesanía, el incienso, la pompa y la ceremonia. ¿Qué somos nosotros?, dirían perturbados algunos de los creyentes cristianos a la luz de todo esto. La palabra de Dios tenía una respuesta para ellos. Y de hecho, siempre la tuvo en las páginas de las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Pero es a la luz del cumplimiento de todas las promesas que en Él, en Cristo, son sí y amén, que ahora brillan con intensidad y se ven claramente. Un personaje mencionado tan solo un par de veces en las Escrituras, que vivió, presten atención a esto, aproximadamente 2000 años antes que ellos,
daba testimonio y anunciaba un sacerdocio superior al de todo ese orden sacerdotal que frente a sus ojos lucía con toda su pompa y con toda su majestuosidad ceremonial. Este personaje es Melquisedec. Uno que, como nos ha dicho el escritor inspirado de Hebreos, en las primeras líneas de este capítulo fue hecho semejante al Hijo de Dios, en el sentido que en él, en Melquisedec, se anunciaba a aquel Rey de justicia y Rey de paz, nuestro Señor y reconciliador, el Mesías prometido, el Rey eterno, Cristo, quien también sería nuestro sumo sacerdote, de un orden distinto al levítico, no definido por una ascendencia genealógica como lo eran ellos, sino según el poder de una vida indestructible, un sacerdote que permanece para siempre, como fue la última expresión que vimos al final del versículo 3 en el sermón anterior. Ellos entonces, estos judíos de nacionalidad cristianos del siglo I, no debían dudar, ni dejarse seducir o presionar por la grandeza y gloria del sacerdocio levítico y de los sacrificios y ceremonias de la ley que aún se practicaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el sacerdocio anunciado en Melquisedec es de una grandeza mayor. Y esto es lo que vamos a ver en el texto, en el sermón de esta mañana, en la exposición de este texto. El escritor inspirado entonces nos invita a considerar desde las mismas escrituras, a ellos inicialmente les invita a considerar desde sus mismas escrituras lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, la grandeza de Melquisedec. Y tengo que hacer aquí una advertencia, mis amados hermanos. En el sermón anterior y también en el sermón de esta mañana, el texto me obliga a presentar los hechos históricos con respecto a este personaje Melquisedec. Como lo mencionaré al final, me he tenido que detener para ir inmediatamente a lo que este Melquisedec anuncia. Lo hago brevemente, pero aquí estamos sentando las bases de lo que la Escritura nos dice con respecto a Melquisedec, los hechos históricos que presenta el escritor inspirado, que sin ellos no tendríamos nosotros el fundamento y el conocimiento necesario para lo que viene, Dios mediante, a partir del próximo sermón, cuando hasta el final del capítulo nos empiece a mostrar en una reflexión teológica más profunda sobre Melquisedec el enorme significado del cambio impresionante de ese sistema de sacerdocio ya caduco, que no perfeccionaba, temporal, limitado, por un sacerdocio efectivo, el paso de un pacto que se considera antiguo por un mejor pacto instituido sobre mejores promesas. Eso es lo que veremos, pero el texto nos obliga a ver los hechos históricos, como son presentados por el escritor bíblico desde las mismas sagradas del Antiguo Testamento, para que cuando entremos en esa reflexión teológica tengamos todos los elementos de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento para decir así es, allí lo decía, así lo vimos, en ese detalle nos quedamos, para cuando llegue entonces la aplicación, la reflexión teológica de cómo todo esto anunciaba un sumo sacerdote, un mediador efectivo y poderoso, Cristo, por los que ni los cristianos judíos del primer siglo y mucho menos los puros criollos deberíamos ceder ante la tentación de ver el Antiguo Testamento y anhelar algo de allí como para recrearlo
en nuestra vida práctica de culto religiosa. Estos creyentes judíos entonces, cristianos de nacionalidad judía de la primera parte del siglo I, no debían dejar seducirse. No se debían dejar seducir. Para este propósito entonces, el autor inspirado presenta 4 hechos. Con esos 4 hechos tiene el propósito de mostrar la grandeza de Melquisedec, que también esos 4 hechos serán los que tomemos como puntos para la exposición del texto en el sermón de esta mañana. Cada uno de estos hechos se presenta como un argumento para demostrar la superioridad de Melquisedec, su grandeza, su superioridad del sacerdocio en el orden de él, del orden de Melquisedec, sobre el sacerdocio levítico. El primer punto entonces es este hecho: Abraham diezma a Melquisedec. Segundo punto, segundo hecho: Melquisedec bendice a Abraham. Tercer punto, tercer hecho: el contraste de la temporalidad de los levitas y la permanencia de Melquisedec, que son los personajes que aquí reciben los diezmos con un significado importante que ya vamos a ver. Y el cuarto punto, a manera de conclusión, finalmente, este hecho: los levitas en Abraham diezmaron a Melquisedec. ¿Estos son los hechos? ¿Y esto es lo que compone el sermón? Sí. Y es de suprema importancia, junto con el sermón anterior, para lo que vendrá en las próximas semanas. Estos serán entonces los puntos por los cuales abordaremos el estudio de este texto en nuestro sermón, para finalmente detenernos en un par de reflexiones para aplicación en nuestro caminar cristiano. Iniciemos entonces por el primero de estos hechos citados aquí en nuestro texto. Abraham diezma a Melquisedec. Hebreos 7, versículo 4. Hebreos 7, versículo 4. ¿Cómo inicia diciendo ese texto? Considerad, pues, cuán grande era este. Está hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. El llamado a considerar, como inicia aquí el texto, insiste en ir más allá de la mera recordación de los hechos que aquí se citan. Este considerar, hermanos, es detenerse y pensar en lo que esos hechos implican. O sea, es un llamado a hacer una reflexión teológica y a no quedarse solamente con el hecho. La consideración nos llevará a comprender que por muy gloriosa que sea la práctica del sacerdocio levítico, es pobre en comparación con aquel otro sacerdocio cuya gloria no se ve tan claramente, pero que en realidad es muy superior, reflexiona David Burr. Leamos nuevamente, como lo hicimos en el sermón anterior, esa narración que es citada por el escritor de Hebreos para entrar en ese ejercicio de consideración. Génesis, capítulo 14, versículos 17 al 24. No pierda, por favor, el texto de estudio. Génesis 14, 17 al 24. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, está hablando de Abraham, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo,
para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Muy bien, Abraham, vemos aquí que no tenía interés alguno en quedarse con los bienes materiales que habían sido rescatados de manos de aquellos reyes invasores que habían atacado la región. Es bien significativo que a pesar del ofrecimiento voluntario del rey de Sodoma de que se quede con los bienes, Abraham no quiera recibir nada de su mano. Pero en contraste, si aparte el diezmo, un porcentaje de lo rescatado para darlo a Melquisedec. No quiere nada del rey de una ciudad que representa la degradación moral del mundo, por más que venga con sus más ricos ofrecimientos, pero sí reconoce en Melquisedec una autoridad divina del Dios Altísimo, digna de recibir su ofrenda de agradecimiento a Dios. Sin dudas, Abraham es un hombre de Dios, un hombre que reconoce en las palabras de Melquisedec que sus triunfos vienen de la mano de Dios. Melquisedec, al bendecirlo, le dice en el versículo 20 de ese texto que es citado de Génesis 14: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Hermanos, el diezmo de Abraham es un acto de adoración. Es impulsado en agradecimiento a Dios. Y no lo hace bajo la regulación de la ley que aún no había sido establecida. 500 años pasarían antes de la regulación y el establecimiento del diezmo bajo la ley en el Sinaí. Aquí vemos que es un acto voluntario de adoración. Ahora, que sea voluntario no quiere decir que no sea necesario. Dios debe ser honrado en todo en nuestra vida, incluyendo los bienes materiales. Y así lo hace Abraham. Sin dudas, entonces, Abraham es un hombre de Dios que es regido por normas más altas que los ofrecimientos del mundo, como lo que hizo el rey de Sodoma, y que las mismas imposiciones de la ley, que la ley establecería tiempo después, como el diezmo establecido bajo el antiguo pacto, que en parte servía para evidenciar la dureza de los corazones en dar la adoración que es debida a Dios, y por eso debía ser regulada. Abraham es entonces destacado aquí, aun cuando el autor de Hebreos se toma una cita de una expresión en el Antiguo Testamento con un personaje como Melquisedec. Es destacado aquí, y aunque pareciera entonces que se destaca la valentía de Abraham, o sea, es que él está regresando con unos cuantos de atacar a unos reyes que devastaron toda la región, y viene triunfante y tiene una actitud de reconocimiento frente a un hombre que reconoce como Dios Altísimo, y aún así no recibe los bienes de un rey que representa toda la degradación moral. Aunque nosotros veamos que Abraham está siendo destacado aquí, el escritor inspirado lo está trayendo, pero no para mostrar la grandeza de Abraham, sino para resaltar la grandeza de otro, de Melquisedec. De hecho, cuando Abraham es citado aquí por el escritor de Hebreos, ya en nuestro texto, en Hebreos 7, se refiere a él en el versículo 4 como Abraham, el patriarca, el padre de la nación. Allí también está destacando a Abraham, pero recuerden o ténganlo presente, el punto no es destacar a Abraham, aunque aquí se está haciendo, mostrando todos estos asuntos y citando estos textos. Tiene un propósito, y es destacar la grandeza de Melquisedec.
Albert Mohler, sobre esta expresión que se utiliza aquí, el patriarca, nos dice que este es un detalle importante en este versículo, porque al referirse a él con esa expresión, el patriarca, denota el más alto nivel de honor en la vida judía. Y con eso está enfatizando su punto principal, el escritor inspirado de Hebreos. ¿Cuál? Que con toda su grandeza, con toda su dignidad, el alto honor en el que era tenido Abraham, Melquisedec, lo que representaba Melquisedec, es mayor que él. Pero aquí no se detiene la consideración de estos hechos a los que somos llamados por el escritor inspirado. La superioridad de la grandeza de Melquisedec sobre un personaje, entiendan, es que a quien está trayendo aquí es a Abraham, el patriarca, el padre de la nación, el que incluso se muestra en una actitud heroica al rescate de su sobrino Lot, y aún así viniendo a presentar una ofrenda, reconocimiento ante aquel que era el sacerdote del Dios Altísimo, y negándose a recibir ante alguien que es representante de la degradación de este mundo, aun cuando venga con todas las riquezas. Todo esto que se exalta de Abraham, finalmente, lo que busca destacar es a Melquisedec, trayendo aún a Abraham. La superioridad de la grandeza de Melquisedec sobre un personaje tan destacado como Abraham, mis amados hermanos, tiene un objetivo. Y el objetivo es dicho directamente en el versículo 5 al 6, o empezamos a dilucidarlo cada vez más. Dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Y este es el objetivo: mostrar que el sacerdocio de Melquisedec era de un orden distinto al que regía el sacerdocio levítico, y que el diezmo de Abraham es el reconocimiento de la autoridad de ese sacerdote que no pertenecía a la tribu de Leví, a ese orden sacerdotal. Y trae esto que conocían los judíos por sus mismas palabras y en su práctica, y es que aquellos de entre la familia de Leví que recibían el llamado al sacerdocio recibían diezmos, y esto por la imposición de la ley. Ellos recibían los diezmos de parte de sus connacionales judíos, que eran sus hermanos, los descendientes de Abraham, y los recibían para su sostenimiento. A eso se refiere cuando al final del versículo 5 dice: sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Los sacerdotes en ese sacerdocio levítico eran descendientes de Abraham, tanto como los demás judíos. Los sacerdotes que recibían los diezmos, pero por designación divina y en virtud del oficio y ministerio que realizaban, recibían el diezmo de parte de sus hermanos. Es decir, los demás judíos tenían que asumir la responsabilidad de dar la 10ª parte de todos sus ingresos a sus hermanos los levitas, aunque fueran sus hermanos. Todos procedían del mismo padre. Sin embargo, aunque todos en sí eran iguales, los levitas eran designados como superiores en dignidad espiritual en virtud de su oficio. Y el diezmo era el reconocimiento del carácter especial de la tribu de Leví dentro de la nación como administradores de los bienes divinos. Y esto es
muy importante entenderlo. Esto es muy importante entenderlo porque aquí se está presentando esto, que aún sus hermanos connacionales están diezmando a los sacerdotes levitas, para mostrar entonces una importancia en dignidad, en virtud de su labor. Y esto para presentar lo siguiente, que Abraham entregue el diezmo a alguien que no pertenece a ese linaje, es, número uno, argumento de que ese sacerdocio era distinto, pero sobre todo que ese sacerdocio era reconocido por el mismo Abraham. Y aquí me tengo que contener, pero me saltan las palabras de la boca. ¿Usted sabe la importancia que esto tiene, este argumento? Cuando estos judíos, ahora abrazando la fe en Cristo Jesús, ven todavía todo el sistema sacerdotal levítico, con todo lo que significa un mediador representándolos delante de Dios, ofreciendo los sacrificios. Y cuando les pregunten, ¿y dónde está su mediador? ¿Y dónde está su sumo sacerdote? Ellos respondan, lo tenemos y es Cristo, y le digan, ¿y cómo va a ser si no es de la familia de Leví? Y tal vez algunos digan, pero tal vez otros digan, no es de la familia de Leví, pero es de un orden sacerdotal distinto y superior. De hecho, Abraham lo reconoció y ¡pum! ¡Pum! Estos hechos históricos, que pasamos rápidamente por ellos, hermanos, son el fundamento, son el cimiento sólido que era anunciado cientos de años antes sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo, específicamente de su papel como mediador, como sumo sacerdote. Así que cuando se menciona aquí que Abraham entrega el diezmo y él está trayendo todo el sistema de los diezmos, reconociendo una dignidad en los levitas, pero que Abraham lo haga con Melquisedec, se reconoce que era un sacerdocio distinto, pero además de eso reconocido por el mismo padre de la nación, Abraham. Y que Abraham con toda su grandeza lo entregara a Melquisedec es evidencia de que éste era aún mayor que él. Esa grandeza de Melquisedec y con ello de su sacerdocio se enfatiza con el segundo hecho que presenta nuestro texto. El segundo hecho es sencillo. El primero era Abraham da los diezmos a Melquisedec. El segundo hecho es Melquisedec bendice a Abraham. El final del versículo 6 y el versículo 7 dice de nuestro texto de estudio: y bendijo, hablando de Melquisedec, y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El asunto de que quien bendice es mayor que el que es bendecido, mayor en el sentido de una autoridad y dignidad superior en virtud de su oficio, de lo que representa, de la autoridad divina que administra en su labor, es tan evidente que el autor inspirado simplemente dice que no tiene ninguna discusión. Ahora, muchas personas no entienden esto y se resisten a reconocer y respetar la autoridad espiritual designada a un hombre que es igual a él. Pero se equivocan y pecan contra Dios. Uno no se somete a una autoridad espiritual establecida por la palabra de Dios porque sea mejor que yo. No, es igual a mí. Y probablemente hasta tenga aspectos en su vida en los que yo me destaco más.
pero su dignidad y autoridad le son delegadas por Dios en virtud de su labor y lo que representa. Un ejemplo del diario vivir: tú eres igual a tu papá en ser. Él no es superior a ti en un sentido ontológico en su ser, pero tu papá tiene una dignidad otorgada por Dios, es un orden divino, y además porque tú procedes de él por procedencia. Esto no tiene discusión, dice el escritor de Hebreos, es evidente. Eso se ve hasta en la milicia, donde se enseña que el saludo al oficial es en virtud del rango. Es natural la imagen de un padre o un abuelo reuniendo a sus hijos para bendecirlos, pero se haría violencia al orden familiar si el nietecito veinteañero convoca a sus mayores para extender su bendición sobre ellos. Por eso el escritor inspirado dice que esto no tiene discusión alguna. Pero yo me he tomado este paréntesis para mencionarlo porque vivimos tiempos que aún las cosas que no tienen discusión alguna, parece que al día de hoy han perdido sentido. Pero este es el segundo hecho que presenta. El hecho de que Melquisedec sea el que bendiga a Abraham afirma la superioridad y la grandeza de Melquisedec, no ontológicamente, no en ser, sino en lo que representa y en su oficio y en la dignidad delegada por Dios y que Abraham reconoce. Un detalle importante que no quiero dejar pasar antes de pasar al punto número 3 o el tercer hecho es que dice que Melquisedec bendice al que tenía las promesas. Y esto también tiene el propósito de realzar la grandeza de Melquisedec, que aun cuando Abraham es el receptor de las promesas divinas, haré de ti una nación grande, daré a ti esta tierra, tu descendencia será como las estrellas del cielo, pero especialmente en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y que aquel que recibió las promesas reciba la bendición de aquel que le está en ese momento saliendo el encuentro, debe traernos a nuestra mente entonces que este es un anuncio de que aquel que le está saliendo al encuentro y que bendice al que tiene las promesas es finalmente un anuncio del cumplimiento de todas esas promesas. La simiente, la misma promesa, pero aquí en tipo presentada delante de él y bendiciéndole. Aún en este detalle se muestra la superioridad de Melquisedec. El tercer hecho que presenta como argumento de la grandeza de Melquisedec es el contraste de temporalidad y permanencia de quienes reciben los diezmos. Por un lado, los sacerdotes levitas, y por el otro lado, Melquisedec. Ese contraste de temporalidad y permanencia lo dice directamente en el versículo 8. Dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, hablando de los sacerdotes en el sacerdocio levítico. Pero allí, hablando de Melquisedec, uno de quien se da testimonio de que vive. Como vimos en el sermón anterior, aún el silencio de las escrituras en cuanto a Melquisedec, como por ejemplo su genealogía, o aún la ausencia de un registro de cuándo nació y cuándo murió, es interpretado por el escritor inspirado a la luz de su cumplimiento, que es Cristo. El final del versículo 3 vimos, como nos decía en el sermón anterior, permanece sacerdote para siempre. Y esto interpretando aún el silencio de las escrituras en cuanto a la genealogía de Melquisedec, pero especialmente que no hay un registro de cuándo nació y cuándo murió. Esto no quiere decir de que apareció de pronto de la nada y que nunca murió. Esto es que aún en las escrituras inspiradas
por el Espíritu Santo, el que se guarda silencio sobre un aspecto tan importante en un sacerdocio es interpretado entonces aquí como permanencia. Permanencia de ese sacerdocio, permanece para siempre. Con esto afirmando que el sacerdocio de Melquisedec no era temporal en comparación con el sacerdocio levítico. Ahora, en cuanto a la temporalidad del sacerdocio levítico, vimos que había una temporalidad en diferentes aspectos, pero aquí específicamente lo contrasta con la temporalidad de la vida de estos hombres, que en virtud de su oficio, sí, reconocían el reconocimiento de la dignidad de su labor en los diezmos, pero finalmente eran hombres mortales. En contraste, Melquisedec, ese diezmo es recibido en un orden sacerdotal que no es temporal, sino que permanece para siempre. Este es el tercer hecho entonces que muestra aún más la grandeza de Melquisedec. Y el cuarto hecho y el final que presenta el escritor de Hebreos a manera de conclusión es el siguiente. Cuarto hecho, cuarto punto. Los levitas, escribo yo aquí entre paréntesis, en últimas, en Abraham diezmaron a Melquisedec. Ese es el cuarto hecho. Hebreos 7, 9 al 10. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y este último argumento es sorprendente. De hecho, el mismo autor inspirado inicia diciendo, y por decirlo así. Pero este es el punto. El mismo Leví, cuya familia es escogida para el sacerdocio, nos afirma aquí el escritor inspirado que da el diezmo a Melquisedec. Lo que implica la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico. Y la pregunta aquí es evidente. ¿Cuándo Leví dio el diezmo a Melquisedec? Cuando Abraham, su bisabuelo, lo hizo. Él ni siquiera había nacido. La expresión del versículo 10 dice, aún estaba en los lomos de su padre, hablando de Abraham, hace parte del entendimiento judío de la solidaridad racial. Dicho en nuestras expresiones actuales, Leví estaba biológicamente presente cuando Abraham se encontró con Melquisedec. Y esto no es algo extraño en la narración bíblica. Esto no es algo que el escritor de Hebreos entonces se invente para tratar de mostrar un cuarto punto a la fuerza de la grandeza de Melquisedec. No, esto es parte de la narración bíblica. Tenemos por ejemplo a Moisés, ojo, hablando a una generación al portas de entrar a la tierra prometida. Y les está diciendo, ustedes estaban allí en Horeb, cuando Dios habló desde el monte, y cuando yo subí al monte y cuando bajé con las dos tablas. He parafraseado lo que dice Deuteronomio 4:10 y siguientes. Pero resulta que a esos de los que le está diciendo eso, pues no estaban allí. Los que estaban allí eran sus padres, pero ya habían muerto en el desierto. Estos eran sus hijos. Así que aquí no está manipulando las expresiones, sino en el entendimiento de esta solidaridad racial, en esta expresión entonces de que aún estaba en los lomos de su padre. Quiero hacer un paréntesis aquí para los hermanos que vienen avanzando en sus estudios teológicos y de licenciatura. Aquí es algo distinto a ser cabeza federal, como lo era en Adán. En Adán, como cabeza federal, ¿cierto? Nosotros,
como descendencia de Adán, recibimos la culpa al ser él nuestro representante. Eso no nos viene orgánicamente, pero sí nuestra inclinación al mal como una herencia en esa solidaridad de la raza se explica de esta manera. Retomo entonces el asunto cerrando ese paréntesis. Aquí se nos está presentando un hecho que no está forzando la escritura y el entendimiento del pueblo judío de la escritura. Cuando Abraham diezmó a Melquisedec, el mismo Leví que estaba en él biológicamente o en los lomos de su padre lo estaba haciendo. Y esto es importantísimo porque resulta que la conclusión es: los mismos levitas que reciben los diezmos de sus hermanos diezmaron a Melquisedec. ¿Y qué significa esto? Que Melquisedec es mayor, más grande en su ser, no, en la dignidad, en virtud de su labor, en lo que representaba. Dar el diezmo en este sentido, es en este sentido, en un reconocimiento de su autoridad. Pero hay algo más allí, y es el acto de Abraham como el patriarca, como el padre de la nación, al dar el diezmo a Melquisedec, al recibir su bendición y dar el diezmo. Las implicaciones que presentan estos actos debían a estos creyentes judíos, a estos cristianos de nacionalidad judía, cuando toda la pompa y la majestuosidad cultica oficiada por el sacerdocio levítico se desplegara frente a sus ojos, debía decirles algo que trajera consuelo y firmeza, aunque fueran relegados, aunque fueran marginados, aunque lo creyeran por fe y estuviesen viendo toda la majestuosidad del rito y la ceremonia de algo que, como dirá más adelante el escritor inspirado, pasará. Y de hecho pasaron unos pocos años hasta que desapareció totalmente. Ellos entonces no debían dudar, ni dejarse seducir o presionar por toda la grandeza y gloria del sacerdocio levítico y de los sacrificios, las ceremonias de la ley y toda esa carga sensorial del sistema cúltico del Antiguo Testamento que aún se practicaba en Jerusalén. Porque el sacerdocio anunciado en Melquisedec es de una grandeza superlativamente mayor. ¿Dónde dice eso? En los hechos registrados en la bendita palabra del Señor del Antiguo Testamento. ¿En dónde? Escúchalos y considera. Escúchalos y considera. Todas esas cosas, de hecho, que estaban frente a los ojos de estos judíos que habían abrazado la fe en aquel que habría de venir y que había llegado Cristo, todos esos hechos no eran más que sombras, con todo lo fastuosos que fueran, con todos sus vestuarios, con todo su chofar, con todo su olor en los inciensos, con todo ese templo brutal que construyó Herodes para congraciarse con el templo. Todo eso eran sombras, realidades espirituales. A esas sombras que tan solo las anunciaban eran lo que ellos habían abrazado, la fe en Cristo Jesús. Esas eran cosas que quedaron en el pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir, pero ahora tenemos a Cristo que es la realidad. Nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:17. He leído una traducción en lenguaje sencillo ampliado. Hermanos, hasta aquí me he contenido en los últimos 2 sermones en los que se ha expuesto la primera parte del capítulo 7, del 1 al 3 y ahora del 4 al 10,
Me he contenido hasta donde me ha sido posible para no hacer lo que se me exige que debo hacer como predicador: mostrarles a Cristo. Muéstrales a Cristo. Es una expresión tallada en la madera de los púlpitos antiguos que estaba siempre a la vista del predicador. Pero es que hasta aquí el escritor inspirado ha presentado hechos históricos registrados por la inspiración del Espíritu Santo con las palabras exactas que ha querido dejar. Y aunque sin duda hemos hecho una reflexión teológica sobre lo que ellos significan, va a ser a partir del versículo 11 que sin rodeos nos mostrarán lo que anunciado en Melquisedec se cumplió. Y a esto dedicaremos, Dios mediante, los siguientes 2 sermones en esta jornada que me corresponde de predicación. En ellos veremos la caducidad de ese sacerdocio antiguo testamentario. Veremos su debilidad, su ineficacia, pero sobre todo veremos la introducción de una mejor esperanza y el establecimiento de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y quiera Dios que ante la exposición de ese glorioso cumplimiento, los puros criollos, al leer el Antiguo Testamento, no tomen el torpe camino de dejarse seducir por toda la majestuosidad, la pompa del sistema cúltico y sus elementos, que además ya no están, porque eran una sombra de la realidad. Porque de lo contrario sería como si ante la llegada del novio se abrazaran a la sombra y lo dejaran pasar por alto.